Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7 de la mañana con 42 minutos. Gracias. Esto es A Primera Hora a través de la señal de Armónica FM y las plataformas digitales del portal Primera Plana. Ayer en este espacio de noticias tuvimos la oportunidad de dialogar con David Almeida, quien es el secretario de la Asociación de Trabajadores Petroleros de ANTEP, quien ha tenido un punto de vista crítico respecto de la decisión de Petroecuador de iniciar un proceso de licitación internacional para el Campo Amistad. De hecho, la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de la Energía y el Petróleo, así se llama ANTEP, habían emitido un comunicado hace 3 días, el 10 de septiembre, a través del cual cuestionaron este anuncio. Los trabajadores decían, ante el reciente comunicado emitido por Petroecuador en el cual se anuncia que el Campo Amistad será licitado internacionalmente debido a la supuesta falta de conocimientos técnicos y personal necesario para operar este campo de gas natural ubicado en el Golfo de Guayaquil, provincia del Oro, expresamos nuestro profundo rechazo ante las afirmaciones falsas contenidas en el mismo. Petroecuador cuenta con las suficientes capacidades técnicas para manejar el Campo Amistad. En sus filas se encuentra personal con más de 20 años de experiencia en el manejo del campo. La capacidad técnica de la empresa se demuestra en los hechos. El campo ha estado en manos de la empresa estatal desde el 2011, luego de la reversión del contrato de EDC, que lo entregó con una producción de 31 millones de pies cúbicos de gas. En manos de la empresa estatal alcanzó un pico de producción de 63,41 millones de pies cúbicos de gas natural el 27 de febrero del 2014. Desde el año 2012 hasta 2015 se desarrolló una campaña de perforación que permitió estos resultados. Hoy el personal de Petroecuador ha estado operando con eficacia por más de 13 años y dice, sorprende que este comunicado haya salido en este momento, y lo había mencionado David Almeida luego de una declaración de un especialista en esta materia, el señor Jorge Luis Hidalgo, quien estuvo en el portal Visionarias de la colega Yaney Nostroza. Bueno, contrastemos esta postura de David Almeida con esta crítica y hablemos y les propongo este diálogo con la ingeniera Marcela Reynoso. Ella se desempeñó como gerenta de Petroecuador. ¿Cómo le va, Marcela? Bienvenida, qué gusto. Buenos días, Fabricio, y muchas gracias por la oportunidad de comunicar qué es el sector petrolero y qué es nuestro Campo Amistad. Tenemos una deuda con las personas por no saber comunicar a tiempo. Y esa deuda nos está cobrando bien caro. Aquí lo que cabe es preguntar si Petroecuador tiene razón en anunciar una licitación internacional argumentando que la empresa estatal no está en capacidad de continuar con el proceso de explotación del Campo Amistad, campo de gas natural. Permítame explicar que en el mundo petrolero hay 2 actores grandes y diferenciados. El primero son las operadoras y el segundo son las empresas de servicio. Las operadoras, entre las operadoras está Petroecuador y todas las privadas. Y entre las de los servicios tenemos una multiplicidad de actores, grandes, pequeños, internacionales y locales. Entonces, Petroecuador, ¿qué es lo que hace? Subcontratar estos servicios a las compañías para que le presten su talento, su conocimiento, sus herramientas para acciones específicas de perforación y el mantenimiento de los pozos. Petroecuador se encarga de la operación, es decir, de la gestión de la producción. Por lo tanto, lo que necesita Petroecuador es lo que ya tiene, personal capacitado para operar el campo. Y se subcontratan los servicios complementarios, que en este caso sería perforación y mantenimiento de pozos. Así es como se maneja la industria. Por lo tanto, esta razón de por qué licitar Amistad no está tan clara y no está bien enfocada en cuanto a la realidad de cómo se maneja la industria. Lo que quiero entender es que no es que se le va a entregar completamente, totalmente el Campo Amistad a una empresa internacional, ¿no es así? Sí, es así. El comunicado posterior del ministerio dice que se va a lanzar a licitación internacional. Y eso implica que Petroecuador tiene que revertir al ministerio y el ministerio lo saca a licitación. Entonces sí lo van a hacer así. Sí, esa es la decisión que se ha tomado en el gobierno nacional y se lo haría de esta forma. Ahora, la decisión con respecto a Amistad no es una decisión fácil. Tenemos 2 escenarios. El primero es la operación con Petroecuador, con un contrato de prestación de servicios con financiamiento para perforación. Este financiamiento comprende el pago en 24 meses una vez entregado el primer pozo. ¿Cuáles son las ventajas de este escenario? Es que puedes poner producción para Termomachala en menos de un año. Vas a invertir alrededor de 135 millones para un horizonte de producción de gas de 15 años.
Y los precios en los cuales se valoraría el gas para Selec están muy por debajo de lo que podría pagarse a un privado. Estamos hablando entre 3 y 5 millones el BTU. Entonces, Perdón, ¿qué significa el BTU? Es una unidad de energía. Entonces, se utiliza el BTU para poder comparar diferentes energéticos y saber cuál es más barato o cuál es más caro. Entonces, ¿cuál es el aspecto en contra? Es que es una inversión de riesgo. Perforar offshore es una inversión de riesgo. Estaría como Estado ecuatoriano arriesgando 135 millones. Esto depende, claro está, de cómo vaya el primer pozo a perforar. Entonces, tenemos 3 factores a favor. La incorporación de gas para Termomachala, una inversión de 135 millones que nos asegura gas para 15 años y un precio aceptable para Selec por el gas. Entonces, la otra opción de revertir el campo al ministerio tiene como sus aspectos positivos el que el riesgo se traslada ya al privado, porque sería un contrato de participación. Entonces se negocia en función de cuánto quiere el Estado por ese activo y cuánto quiere la empresa para poder invertir y tener el retorno justo de su inversión. Pero en el contrato de participación que se plantea, ¿la empresa privada tendría el porcentaje mayoritario o el Estado? Depende de cómo se negocie, depende de los cálculos de las corridas económicas, depende también de la demanda actual que tiene el campo. La demanda máxima es de 76 millones de pies cúbicos. Y en los cálculos se verá si es que esa demanda es capaz de solventar la inversión del sector privado. Puede ser que sí o puede ser que no. Son inversiones de alto riesgo y entonces un privado va a querer sacar el mayor provecho para cubrir ese riesgo. Entonces, ese por un lado, el pro de tener, de licitar de forma internacional es la transferencia del riesgo. El Estado no invierte, transfiere el riesgo. Es un concepto similar al que se maneja en la industria petrolera, me imagino, sí, ¿no? Es similar, pero cuando hablamos aquí, de contratos de participación. Sí. Es similar. La única diferencia entre petróleo y gas es que el gas necesita tener por adelantado ya sus contratos de compra. Es decir, que Selec va a tener que firmar un contrato, si se licita de forma internacional, va a tener que firmar un contrato que asegure la compra de ese gas. Selec puede... Antes de la explotación del gas. Sí. ¿Por qué? Para que el inversionista llegue y pueda hacer la inversión. Debe tener asegurado ese contrato. Porque el gas yo no lo puedo transportar fácilmente como el petróleo. Para yo transportar gas natural necesito una infraestructura muy grande para comprimirlo y enviarlo y comprimirlo y transformarlo a LNG, que es gas natural licuado. Entonces hay una diferencia entre los mercados petroleros y los mercados de gas natural. Por esta razón podría ser también otra parte del riesgo que tiene la licitación es no encontrar los oferentes. Y en este caso, el gas que sí es necesario para el sector eléctrico no llegaría en un año como si lo hiciera Petroecuador, pero llegaría tal vez a partir de 2 años y medio, dependiendo de la velocidad en la cual hagamos la licitación. Entonces, repito nuevamente, licitar, se transfiere el riesgo, se podría licitar un área mayor para explorar, atrayendo capital internacional, pero todo depende de las cuentas y de también nosotros cómo seamos capaces como país de desarrollar un mercado de gas natural. Ahora, yo le pregunto a usted si este campo, este proyecto, es atractivo para la inversión, para la inversión internacional. ¿Es atractivo o no? Se tendrían que hacer los cálculos conforme a la demanda actual y también conforme a cuál es nuestra capacidad de desarrollar una demanda mayor de gas. Pero de lo que usted conoce, no termina siendo no atractivo este campo. Es porque difícil. se ha venido dando largas sobre este tema ya algunos años. Yo les comento que se lanzó un concurso para una modalidad contractual que se utiliza en el Oriente, que es contratos específicos con financiamiento de la contratista. Solamente se obtuvo una empresa que avanzó en los pasos, pero lamentablemente esta empresa no pudo comprobar su solidez técnica y su solidez financiera. Entonces eso ya fue una alerta,
Petroecuador sí se ha encargado de investigar en el mercado internacional si es que existiría si existirían oferentes para este campo, y es complejo. Ahora, en un contexto de recursos escasos y necesidades infinitas, sí se puede lanzar, o sea, sí es una buena decisión lanzar a licitación internacional, pero en el contexto de una carencia en generación eléctrica, Amistad es vital para el sector eléctrico. Entonces, la decisión de lanzar a licitación internacional nos quita como país alrededor de 100 megavatios que le podría dar Amistad en el corto plazo. Esas son las disyuntivas. Disminuir el riesgo, lanzar la inversión al privado, y la otra es no tener 100 megavatios adicionales. Durante el tiempo que dure la licitación. Sí, no tendríamos, porque no tendríamos 100 megavatios. Y no se puede, mientras se cumple este proceso de licitación, que Petroecuador continúe manejando el campo. Petroecuador va a tener que continuar manejando el campo, pero no se va a incorporar mayor gas natural, porque no hay el presupuesto para eso. Entonces vamos a seguir manteniendo los 22 millones de pies cúbicos. O sea, el problema es que no hay inversión. No hay recursos para poder invertir y aumentar la capacidad de explotación del campo. No sé si no hay recursos o no hay la directriz, Fabricio, porque ya te digo, las dos cosas están. Es una decisión entre licitación internacional y una decisión entre poner como Estado el dinero para que Petroecuador haga estos pozos y luego ese gas pueda servir a Termogas Machala. Me parece que usted en este momento acaba de poner el dedo en la llaga. O sea, no necesariamente se trata de que no hay la capacidad económica o no hay la inversión, porque también puede ser una directriz para favorecer al sector privado. Termina siendo así. Pues, no necesariamente, es una directriz que yo te digo que nace de la aversión al riesgo. En un contexto de necesidades tan infinitas, poner en riesgo 135 millones puede asustar a cualquiera. Uh-huh. Pero, en cambio, ese susto debería ser mitigado por la capacidad que tiene Amistad para poner 100 megavatios a nuestro sistema nacional interconectado. Y en este contexto, un país que no tiene energía disponible no es un país atractivo para ninguna otra inversión. Todas las industrias, todos los servicios necesitan energía eléctrica confiable. Si no tenemos energía eléctrica confiable, no somos un país atractivo para ninguna inversión. Lo que pasa es que además, siendo importante este tema, usted nos ha revelado, explicando un poquito cómo es el procedimiento. Esto no va a ser en inmediato ni de corto plazo. Estamos hablando de mediano y largo plazo, ¿verdad? Sí, de mediano y largo plazo si yo lanzo la licitación internacional. Es decir, que a Select no le voy a poder responder con gas en el corto plazo. ¿Y cómo suplo esa falta de respuesta del campo Amistad? ¿Con qué lo suplo? Tendría que suplir en el corto plazo con contratación de térmica, con barcazas, con generadores en tierra, con todo lo que son generadores que utilizan diésel. Entonces hay una diferencia entre utilizar diésel y gas natural para generación. Entonces el gas natural producido por Amistad es mucho más barato, incluso es más amigable con el medio ambiente, produce menos emisiones a la atmósfera, mientras que la térmica sí produce más emisiones y es más cara. Hay que tomar en cuenta que nosotros no tenemos en este momento la capacidad para producir todo el diésel que necesita el sector eléctrico. Hay que importar. Entonces eso sí va subiendo los costos de importación y va aumentando la cuenta de los derivados deficitarios. Por lo menos hasta que obviamente se concrete la licitación y comience ya esta compra anticipada, ¿verdad? Estamos hablando de al menos 2 años si es que se saca licitación. Demasiado tiempo. Sí, es demasiado tiempo, y este tiempo responde a la realidad de la gente que tienes en el ministerio. Hay que tomar en cuenta que el Ministerio de Energía es un ministerio bien pequeñito en cuanto a talento humano, muy pequeñito, para una cantidad de operación que es enorme. Al ministerio se le asignaron tareas tanto de la ex Agencia de Regulación y Control como de la Secretaría de Hidrocarburos. Hay muy poca gente y eso genera otras distorsiones adicionales, no solo para el tema de Amistad, para el tema del bloque 1667 que también está ahí en la pugna en medios.
Entonces hay ciertas cosas que no son responsabilidad neta de Petroecuador, son responsabilidad del ministerio, de la gestión que el ministerio puede hacer con la cantidad de gente que cuenta. Ahora, usted también ha señalado que puede haber, y es un evento no consentido, de que no haya interesados u oferentes. ¿Ahí qué puede pasar? Se queda, Amistad se queda y tendrá que en algún momento cerrar porque es un campo en declinación. Entonces, un campo de gas es como un globo. Yo le abrí un poquito el globo y eventualmente el globo se va a acabar hasta que no abra otro. Entonces se ve la declinación de Amistad porque no hay inversión. Para recuperar producción, para aumentar producción, siempre es necesario perforación, es necesaria la inversión. Si uno no invierte tanto en un campo de gas como en un campo de petróleo, no vamos a incorporar mayor producción. Pero hay que tomar en cuenta que esta inversión paga y paga bien. Estamos hablando que Petroecuador ha invertido 4.000 millones, le ha retornado al presupuesto general del Estado 3.000 millones y ha financiado la cuenta de los derivados deficitarios. Entonces el negocio paga. Por eso son sectores estratégicos. Pero a ver, yo ahí no comprendo. Porque si el negocio es tan bueno, si el negocio paga, ¿por qué se ha demorado tantos años? No es una responsabilidad exclusiva de este gobierno. No. Aquí hay una corresponsabilidad de los gobiernos anteriores, sobre todo creo que del de Lazo. ¿Por qué no se ha hecho lo que corresponde para aprovechar este campo? Porque usted bien anota algo que ayer le decía a David Almeida, que fue parte de una publicación hace poco del portal Primicias, que si no hay inversiones en el campo Amistad, 2027 es un campo que ya no servirá para nada. Y estamos 2024, y ya mismo cerramos 2024, entramos a 2025. O sea, si en 3 años esto no arranca, no se invierte, ese campo se pierde, Marcela. Ese campo se pierde, y esto pasa porque no existe una política hidrocarburífera, porque no existe una política energética en general, porque en los últimos gobiernos esta política no se ha desarrollado. Y una política no es simplemente lanzar una ley. Una ley es solo una de las herramientas que tiene la política pública. Una política pública se la diseña con leyes, con información, con recursos económicos y con institucionalidad. Y durante los últimos años hemos venido destruyendo nuestra propia institucionalidad. Y eso afecta considerablemente al sector privado. El que el Estado no tenga una institucionalidad sólida afecta considerablemente al sector privado. Y por eso estamos parados. Por eso las rondas licitatorias han demorado tanto. Por eso una licitación internacional de Amistad podrá tomar al menos 2 años. Por eso el bloque 16 no ha sido saneado. ¿Por qué fracasó la última vez que salió esta licitación de Amistad? Creo que fue en noviembre del año pasado. ¿Qué fue lo que pasó? Había algunas fallas en los procesos. Una de ellas era que no se tenían certificadas, no se tenía presupuesto certificado. La otra era que habían algunas dudas con respecto a la solidez económica, técnica, financiera de la empresa ofertante. Y había también los términos de referencia se iban hacia una cantidad de gas adicional a incorporar pequeña para las necesidades del país. Tomen en cuenta que nosotros tenemos como demandantes de gas natural a Selec con 55 millones. Tenemos también una planta de licuefacción de propiedad de Petroecuador que tiene procesa una capacidad máxima de 7 millones de pies cúbicos. Y tenemos a Gas Vesubio, que es inversión privada, que no está operando con una capacidad de 12 millones de pies cúbicos. Entonces, sí es importante el gas para el país. Es importante para movilizar a Gas Vesubio, que es inversión privada. Y es importante también para la industria de la cerámica y otras industrias, porque la energía que se puede generar con gas natural es mucho más barata, es más confiable y especialmente para la cerámica le da muchísima calidad a su producto. Por eso mismo no se entiende por qué ha pasado tanto tiempo y esto no se ha concretado. Porque es como ir dando vueltas en círculo. No se entiende, yo no lo entiendo. Es dar vueltas en círculo, cambias las autoridades, no tienes la política, ¿no? Se vuelve a empezar de cero y no hay un horizonte. El problema aquí en nuestro país es el debilitamiento de la institucionalidad, el seguir pensando que el sector privado y el público deben ir divorciados, que el público debe ser minimizado. No es esto, no es así. El sector público lleva de la mano al privado y los dos trabajan juntos, los dos se benefician juntos.
Esa es la única forma en la que vamos a salir. Yo creo que por eso era pertinente escuchar a un especialista en la materia, que además estuvo ahí en Petroecuador y nos podía dar luces un poquito sobre este tema. Yo realmente no termino de entender a ratos la visión que desde el Estado se plantea para el manejo de los sectores estratégicos. Y acá Marcela Reynoso nos ha expuesto la situación del Campo Amistad. Gracias por hacerlo, muy amable. Con mucho gusto. Gracias a la ex gerente de Petroecuador, Marcela Reynoso, que ha estado acá en A Primera Hora hablando sobre el Campo Amistad. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.